Bueno, buenas tardes. Mil disculpas por la... veníamos de viaje hace 3 días que venimos recorriendo todo el sur de la provincia. Bueno, les cuento, mi nombre es Mauro Santander. Soy profe licenciado en Educación Física, magíster en Salud Pública y doctorando en Ciencia de la Salud. Me dedico a evaluar en el Ministerio de Deportes. Evaluamos deportistas, hacemos antropometría a los deportistas, evaluamos la velocidad, está viendo esa opción que vamos a hablar después. Y bueno, y también evaluamos parte de la resistencia, que bueno, por recursos económicos a veces nos encontramos justamente limitados en lo que es la medición del consumo máximo de oxígeno, que bueno, se necesitan aparatos que hoy en día a nivel valor dólar son menos alcanzables. Así que bueno, nos estamos dedicando a eso. Hace unos 8 años estoy trabajando en el Ministerio de Deporte. Tenemos tabla y valores normativos de la provincia de Neuquén de los escolares. Si usted quiere saber cuánto corre, cuánto salta un escolar, los valores están publicados, eso lo pueden saber, cuánto corre, cuánto salta a través de la edad. También tenemos una base de datos más o menos de 7.000 deportistas de diferentes deportes, que bueno, justamente eso estamos tratando de armar publicaciones para que pueda todo el mundo acceder cuál es el rendimiento de un deportista, que sería lo básico como para poder diagnosticar, ¿no? un rendimiento. Bueno, dicho esto, Andrés, te agradezco mucho el habernos invitado. Como decía vos, hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos. Y bueno, ahora llegamos tarde porque estamos haciendo un estudio acá en la provincia de Neuquén para ver la accesibilidad del deporte de la actividad física de la provincia, cuántos espacios físicos hay, cuál es la política de cada municipio. Ya hemos recorrido aproximadamente hasta hoy 43 localidades de las 57. Así que bueno, venimos llegando ahora de Junín de los Andes. Hecha esta introducción, vamos a comenzar. Tengo, calculo que ahora unos 57 minutos como para poder hablar de lo que es antropometría. ¿Alguno sabe lo que es antropometría? ¿Ha hecho algún curso de antropometría? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Hace mucho. ¿Y más o menos qué era? ¿Se acuerdan o no? ¿Me escuchan o no? ¿O prefieren el micrófono? Con el micrófono para el streaming. Mauro, ¿Cómo? es que está todo por streaming. Lo mismo me pasa en casa. Bien. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, Jardón, ¿qué era la antropometría más o menos, si te acuerdas? Una serie de mediciones corporales que, bueno, depende cuál sea el sistema, digamos, que mide 5 componentes. Dale, 5 componentes, o sea, son mediciones corporales, se realizan en las personas, ¿no? Antropo, de ser humano, de hombre se decía ahora, antes, perdón, de hombre y mujer, y antropometría, bueno, de medición. Se agregó después el término cine, de movimiento, entonces, bueno, se aplicaba también a lo que era el deporte. Se fue agregando lo que es la cine antropometría, se fue aplicando más al deporte. Bueno, la antropometría, y en este caso la cineantropometría, lo que viene a tratar acá, por ejemplo, en estos procesos que hablaban muy bueno de la disertación de la corrida anterior, lo que viene a intentar ayudar es en todo el proceso cómo va evolucionando nuestro cuerpo. No solamente en el año, en el calendario, en tu pretemporada o cerca de tu competencia, sino también en tu crecimiento. Cómo va creciendo, cómo van creciendo las proporciones musculares, cómo va creciendo la masa adiposa, si se va incrementando o no, cómo debería variar a lo largo del año la masa adiposa, la grasa. ¿Okay? Así que bueno, eso es lo que hace la antropometría. Agradecer al Ministerio de Deportes que me ha permitido estar acá, a la doctora Alejandra Piedecasa, la ministra, que bueno, me lo permitió venir. Vamos a ver índices y proporciones. Vamos a hacer una pequeña introducción de antropometría. Vamos a jugar un poquito. Vamos a ver el índice de masa corporal. ¿Algún médico acá? Bueno, dale, Andrés. El índice de masa corporal, ¿alguno lo ha escuchado nombrar? ¿Y qué es? Más o menos.
¿A qué se refiere cuando hablamos de índice de masa corporal? El peso adecuado. El peso adecuado. El peso adecuado según la edad y estatura. Según la estatura. Lo dijiste perfecto. El peso adecuado según la estatura. ¿Ok? Cuando te vienen a preguntar a tu gimnasio, cuando vienen a preguntar a los profes, o cuando vos querés saber cuánto tengo que pesar para lo que mido. Es la clásica pregunta. Eso es lo que intenta responder el índice de masa corporal. Sí. Bien. También denominado índice de Ketelet, índice de masa corporal, o Body Mass Index. BMI, lo van a ver en inglés. Bien. ¿Qué es? Es el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Ok? Peso sobre talla al cuadrado. Bueno, acá es donde capaz que me levanto. Vamos, espero que no. Necesito cualquier atleta o cualquiera, el que quiera venir o una chica cualquiera. Dale, venga, muy bien. Yo no paso nada si viene. Vino para esto. No se oficia nadie. Bueno, ¿sabes cuándo pesás cuando me dices? Medir creo que unos 77, pero Dale. el peso 85, pero me parece. Bueno, no, dale. Pesa 85 y mide 1,77. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuál es su índice de masa corporal. Bueno, hagamos cuenta que ya te empezamos de medir. Ahora te vuelvo a llamar. Gracias. Bien. 85 pesa y mide 1,77. A ver, ¿quién tiene un celular? ¿Quién me saca la cuenta 1,77 por 1,77? ¿Cuánto nos da? 1.77. Por 1,77. ¿Cuánto? 3,3. 3,13 va acá. Te lo digo para vos, para que se lo quiera sacar. ¿Ok? 3,13 va acá. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto dijo? 85. 85 dividido 3,13. ¿Cuánto nos da? 27,41. 27,4. ¿Ok? 27,4. Acuérdense ese número. Cada uno, si se quiere sacar su índice de masa corporal, lo puede hacer ahora. Agarra su estatura, la multiplica por sí misma y después divide el peso corporal por ese cálculo. ¿Ok? Porque ahora vamos a ir con ese cálculo. Ahora vamos a trabajar con... ¿Cuál es tu nombre? Mauro. Perfecto. ¿Calcularon? Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, estos son tablas antiguas. En sujetos de mayores de 18 años, el índice de masa corporal, en este caso de Mauro, le daría 27,7. Estaría ahí, ¿no? En ese rango. Bien. Dice sobrepeso. No se apure. Para eso traje esto, para ver después. Bien. Es 27. ¿Todos entienden? ¿Hay alguien que no entienda esto? Esto es fundamental, es básico. De acá arrancamos con la antropometría. ¿Se entiende? Hasta ahora, esto es básico. 2 mediciones ya podés estimar. Vamos a ver que podés estimar lo que es tu composición corporal. Vamos, ¿sí? ¿Quién desarrolló esto? ¿Quién dijo que el peso sobre la talla al cuadrado? Lo dijo este hombre. Ketelet, sí, bueno, Ketelet era astrónomo, tenía varias profesiones, como tenían antes, había estudiado varias ciencias, y a él lo que le interesaba era simplemente ver la proporción corporal, cómo evolucionaba la proporción corporal a lo largo de la vida si uno tuviera la misma altura. Eso es lo que quería determinar Ketelet. Él se dedicaba, esto lo utilizaba porque también hacía arte, a él no le interesaba la salud, sí. Entonces, el siguiente, como le dije anteriormente, se dedicaba a la salud. ¿Dale? Bien. Life Insure, una empresa de seguros en Estados Unidos en los años 50, que justamente pagaba seguros de trabajo, veía que los sujetos que más gorditos estaban, tenían probabilidad de enfermarse antes, se enfermaban más seguido. Entonces quería encontrar qué podía utilizar para ese asegurado pagara más en su seguro. Entonces, bueno, empezó a utilizar esto, el índice de Ketelet o el índice de masa corporal para cobrar más a los de sobrepeso. Entonces, bueno, desde ahí se empezó a utilizar la salud, un montón de estudios siguientes. ¿Y qué pasa en el deporte?
Vamos a lo que a nosotros nos interesa. Siguiente. Bien. Si bien es algo viejo, son varios Juegos Olímpicos para atrás, son conocidos y estos datos fueron publicados, entonces nos sirven a nosotros para jugar un poco con el índice de masa corporal. Acá tenemos dos velocistas, finalistas de ese Juegos Olímpicos. Tyson Gay pesa 80 kilogramos y mide 1,73. Bien. Ahora lo dejo. 89, Walter Dex, estadounidense, salió cuarto cuando hizo el récord mundial de Usain Bolt. 89 y mide 1,78. ¿Ok? Sí. Fíjense que son sujetos que recorren nada más que 100 metros, ¿ok? Y pesan los dos más de 80 kilos. ¿Ok? Bien, veamos esto. Todo lo contrario, más parecido a ustedes, a los que van a correr. Tienen que trasladar mucho tiempo en su peso corporal y tienen que recorrer mayor cantidad de distancia. Estos maratonistas, como vemos ahí, que ve 50 kilogramos, mide 1,58, y este que es más alto, pesa un poquito más. ¿Ok? 66 kilogramos con 1,76. Siguen. Siguiente. ¿Ves? No tanto. Ahí está. ¿Y una más atrás? Ah, está debajo. Bueno, mala mía. A ver. Anterior. Ay, mirá. Bueno, como le daba a Mauro, ¿viste que te daba 27? Es no, gracias. Ahí no, eso es solo diapositiva nada más. Está listo. Bueno, ven que están más o menos cerca de los 27. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos por favor en la otra. Los maratonistas. Fíjense que están en 20-21. Estamos hablando de maratonistas, en este caso varones. Bien, entonces, por un lado, el índice de masa corporal me puede llegar a establecer una diferencia de acuerdo a la disciplina. ¿Okay? A los que más corren, su índice de masa corporal es menor, y los que mayor potencia tienen que generar, generalmente los índices de masa corporal son más altos. ¿Okay? ¿Por qué son más altos? ¿Quién me dice? Por la masa muscular, muy bien. ¿Okay? Entonces acá ya empiezo a pensar lo que decía la Organización Mundial de la Salud en ese entonces, con el índice de masa corporal. Porque evidentemente a los velocistas no lo estaría describiendo. ¿Sí? Bien. Un concepto que dejamos, que los eventos de larga distancia, tener exceso o mayor masa muscular puede ser hasta un problema, ¿okay? Porque la tiene que arrastrar esa masa durante más kilómetros, también el gasto energético que producen es mayor, por lo tanto tendría que mejorar mucho más su rendimiento para poder soportar ese peso corporal. Siguiente. Bueno, ¿qué nos decía la Organización Mundial de la Salud? Que si tenías arriba de 30, siguiente, el índice de masa corporal, siguiente, tenías arriba de 30, tenías mayor probabilidad. Por ejemplo, uno de los estudios hablaba de que a medida que aumenta tu índice de masa corporal, tenés más probabilidad de cardiopatía isquémica en este caso. Bien, ahora, esto de deportistas, evidentemente no, y de hecho este estudio no fue en deportistas, fue en recreativos. ¿Okay? Acá el índice de masa corporal no se sujeta, le hacen deporte, posiblemente no sea una consecuencia o produzca un factor que incida en la enfermedad cardiovascular de ese atleta. Siguiente. Bien, otro. ¿Para qué me sirve el índice de masa corporal? Bien, primero, nos va a servir por un lado para establecer la relación entre el peso y la altura. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Vos llegás y te preguntan, o vos querés saber cuánto tenés que pesar para lo que medís. Eso lo intenta responder el índice de masa corporal, por un lado. Es simple de realizar, ¿ok? Desventajas. No te diferencian las masas, porque te pone a los velocistas, te los puso en sobrepeso, ¿ok? En el rendimiento, por lo tanto, no va a ser útil. En ustedes, y más, en los que están entrenando mucho más tiempo, posiblemente si aumentan algo la masa muscular, la balanza les diga que pesan más. Ustedes por ahí que van a decir, más gordo, no están, por ahí aumentada la masa muscular. O cuando empiezan los procesos de pérdida de peso, que empiezan en el gimnasio,
van a la balanza, se paran, y cuando me paro, digo, no bajé nada. ¿Okay? Y sin embargo, ustedes se ven las formas corporales y ven que han cambiado su forma corporal. Posiblemente se perdió masa adiposa, posiblemente se aumentó masa muscular, la masa muscular involucra menos volumen que la masa adiposa, por lo tanto no se nota tanto, entonces usted se pesa, va a pesar lo mismo, pero su composición corporal cambió. ¿Okay? Eso el índice de masa corporal no lo lee. Moraleja de esto, si usted quiere usar el índice de masa corporal y está recién empezando, lo puede hacer. En personas que están empezando, procesos, siempre teniendo en cuenta que la masa regular vaya regularmente, no evolucione tanto, usted puede utilizar el índice de masa corporal. Pero a medida que ya pasan a ser atletas más avanzados y que el rendimiento pasa a ser más específico, debería utilizar otros métodos para poder medir su composición corporal. Otro ejemplo. Jake Rutter, bueno, ahí lo ven, 135 kilogramos. Tazunumi, campeón de sumo, 150 kilogramos. ¿Ok? Siguiente. Hacemos el jueguito que veníamos haciendo. Índice de masa corporal. Bien. La pregunta del millón. ¿Ustedes corporalmente los ven parecidos? No. Bien. Fíjense lo que dice el índice de masa corporal. Estos dos sujetos, en 44 puntos, solamente se diferencian en 0,3. Ni siquiera en un punto, en 0,3. Ustedes dicen, no, sí, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven? El músculo, ¿ok? El músculo, siempre. Bien, entonces, esto más o menos para los deportistas, siempre. Entonces tenemos que hacer otras mediciones, siempre. Vamos a hablar ahora brevemente del somatotipo. Acá es donde empezamos a utilizar otra herramienta que me ayude a estimar cómo está mi composición corporal, cómo evoluciona. Yo les voy a pasar ahora unas pinzas, ¿ok? Bueno, hay algunos que ya la han visto, a ver si las voy a pasar. Estas son las marcas nacionales, que generalmente están acá, hay una que importada. Dale, por favor, muchas gracias. Bien, ahí Andrés le va a pasar las pinzas. Hay una que marca FADA, otra que es Splendide, la Index importada y otra de calibres argentinos. Esas se pueden conseguir acá. Lamentablemente por el dólar cada vez es más difícil acceder. Esa pinza, si usted abre la pinza, van a ver que tiene una presión determinada. Esa presión es estándar, ¿ok? Presiona 10 gramos por centímetro cuadrado. Esta pinza, yo cuando la abro, siempre tiene que presionar de la misma manera. Por eso hay pinzas que están homologadas y pinzas que no. ¿Para qué sirve esta pinza? Mauro, ¿podés venir por favor? ¿Ya que estamos? Para acá, por favor, mirando para allá. Si yo le sacara la piel a Mauro, abajo tendría grasa. ¿Okay? Si saco la grasa, tengo músculo. Si saco el músculo, tengo el hueso. ¿Okay? Como una costeleta. ¿Usted como la ven? Fíjense ahí. ¿Okay? De hecho, dentro de la misma costeleta también hay grasa interna. El animal, cuanto más viejo, más grasa interna tiene. ¿Okay? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de qué hace esta pinza. Con esta pinza lo que yo hago es medir el pliegue cutáneo, o sea, tomar lo que es la adiposidad del sujeto por debajo de la piel. En este caso, este pliegue, que se debería marcar, esto está todo estandarizado, se denomina pliegue tricipital. Acá está el tríceps, entonces pliegue tricipital. Entonces yo con mis dedos simulo hacer una pinza, ¿ok? Y tomo lo que es la masa adiposa y la mido. Por ejemplo, él tiene 5, ¿okay? 5 milímetros. Si este resorte tuviera diferente presión, tal vez con el mismo pliegue, traigo otra pinza y mide diferente. Entonces la presión tiene que ser estándar. ¿Okay? Hay marcas homologadas y marcas que no, como le dije anteriormente. Bien.
Entonces, esto al menos me va a servir para medir lo que es la grasa subcutánea. Yo tomé el pliegue tricipital, un atleta, él tiene 5. ¿Cuánto tiene un atleta? Depende, si es varón o mujer. Como sabemos, las mujeres tienden a acumular más masa adiposa en las extremidades, acá, en las caderas, ¿ok? Y los varones, claro ejemplo, acá, ¿ok? Tendemos a acumular más grasa abdominal. Bien, menos en las extremidades. No, claro ejemplo, bien, esto es lo que me di fue el pliegue tricipital, ¿ok? Bien, hay otro pliegue más, sí, el subescapular. Quédate ahí, te voy a levantar un poco la remera. Pliegue subescapular, este es la escápula, se marca, recuerden que se marca anteriormente, tiene una marcación, simplemente lo que estoy dando acá es un ejemplo, se marca y se mide también, ¿ok? Hay una posición para medir y demás. Entonces, yo en diferentes regiones del cuerpo puedo ir midiendo cuánta grasa tiene, dependiendo si es varón y es mujer, por lo que dije anteriormente, realmente este pliegue a la mujer le va a dar más alto, ¿ok? Y este pliegue abdominal le va a dar más bajo, ¿ok? Dependiendo del sexo, dependiendo de la evolución del deportista, es lo que le va a dar. Muchas gracias, Mauro. Hay otros pliegues más. Por ejemplo, si ustedes mismos se toman en el antebrazo y se pellizcan, tienen que tratar de que tomen de manera que no duela, ¿ok? Ustedes saben que el músculo tiene mayor cantidad de terminaciones nerviosas, en este caso que la masa adiposa, entonces si ya te empieza a doler es porque estás agarrando más masa muscular. Entonces vos podés hacer eso, ¿ok? Simplemente el pliegue. ¿Cuánto nos dan los pliegues? Y los pliegues generalmente, por ejemplo, promedio, un deportista normal, amateur, 1 centímetro, 10 milímetros en los varones, está bien, 15 milímetros en las mujeres, 15, 20 también, ok, es más o menos, 15 milímetros. Deportista de elite, como por ejemplo lo que hemos medido futbolistas de Argentino A, o el mismo Carriqueo, tienen 5 milímetros, 4 milímetros, ok. Sí, Carriqueo le daban entre 3 y 4 cada uno, prácticamente no tenían masa adiposa afuera. ¿En qué deporte puede dar mayor cantidad de masa adiposa externa? Por ejemplo, de los deportes de combate que no tienen límite de peso. Por ejemplo, todo lo que es los pesos pesados, generalmente pueden tener mayor cantidad de masa adiposa, además de tener mayor cantidad de masa muscular. Bien, ¿a dónde metemos eso? Sí. Dale. Vos tenés, que marcar ciertos puntos anatómicos. Digamos como estándares. Exactamente. También evaluás a la persona, por ejemplo, porque a veces pasa, el Dale. sobre todo, que te va a dar mucho margen, ¿no? No es una pregunta, ¿no? Dale. Entonces, evaluás a la persona si es necesario. Lo que se evalúan son, si te referías a los puntos anatómicos, son puntos óseos. Los puntos anatómicos que se marcan, que se estandarizan, son puntos óseos. Porque es la masa que menos varía. Tenés razón, porque vos podés tener el músculo del tricipital, lo podés tener un poco más abajo. Entonces vos decís, va a ser diferente el lugar donde se va a medir. De hecho, la cadera de las mujeres también es diferente que la de los varones. Entonces, lo que se ha estructurado son puntos anatómicos basados en la masa ósea, que es lo que menos varía. El grado de error es menor que utilizando los puntos musculares. ¿Okay? Bien. Vamos, somatotipo. Entonces, el somatotipo me dice que es una manera de calcular tu composición corporal. Ya empezamos con composición corporal. Cómo una persona es estructurada de acuerdo a su morfología. Por ejemplo, el sujeto de aquel lado lo que vemos es que tiene algo más de masa adiposa, ¿no? A simple vista pareciera. Bien, a ese sujeto se lo denomina endomorfo o endomorfia. Sí, siguiente. Este sujeto, su mayor característica, como pueden ver, es que tiene más masa muscular. ¿Ok? Entonces, esa característica de lo que tiene más masa muscular se denomina mesomorfia. ¿Ok? Siguiente. Este sujeto, lo que más predomina, como ven ahí, es que es un sujeto más longilíneo. ¿Okay? Es
clásico flaco. Entonces, este sujeto dice que lo que sobresale es su ectomorfia. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Es una opinión mía. ¿Vos lo opinás? Para mí no, dice usted. Bueno, entonces, para calcular esto, se pueden utilizar métodos antropométricos, que utilizamos hace rato, que eran estos de medir los pliegues cutáneos y medir perímetros. El perímetro, Mauro, por favor. Tenemos ahí de vuelta. Bien, vamos. Se pueden medir perímetros. Por ejemplo, otra vez buscando esto de los puntos anatómicos. Bueno, acá se encuentra un punto medio entre los puntos anatómicos, se marca y se mide el perímetro del brazo. ¿Ok? Se mide, esto es una cinta antropométrica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de la cinta antropométrica? Tiene el 0,10 centímetros más atrás, que es para poder agarrarlo. ¿Ok? Por eso es una cinta antropométrica. Son simples, son económicas. Por ejemplo, a él le puedo medir el perímetro del brazo. En salud se utiliza mucho, de frente a mí por favor, con la mano acá. Se utiliza el perímetro de cintura. Esto no lo voy a hacer levantar la remera, de todas maneras se mide sin remera. ¿Ok? Se utiliza la parte más estrecha de la cintura, se mide lo que es el perímetro de cintura. De hecho, el perímetro de cintura se ha relacionado más con las enfermedades cardiovasculares que el índice de masa corporal. Que se ha encontrado muchas veces. Se ha encontrado más correlaciones. Él puede tener 32, tiene 32, más o menos así, de brazo. ¿Okay? Y yo puedo tener 32 de brazo, pero mi pliegue es de 20 y el pliegue de él es de 5. ¿Okay? ¿Qué pasa con lo que dije? Exactamente, lo que tengo yo es más masa adiposa y él lo que tiene abajo es más masa muscular. ¿Se entiende esto? A eso va el somatotipo. Eso es lo que intenta calcular. Bien, sigue. Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Bien, sigue. Como dijimos anteriormente, se utiliza para medir lo que es la composición corporal. Ahora, todos tenemos algo de endomorfia, todos tenemos algo de mesomorfia y todos tenemos algo de ectomorfia. Sigue. Por lo tanto, según Muffet-Jones, Ross y Muffet-Jones son íconos de la antropometría, están vivos los dos. El somatotipo nos va a ayudar a estimar en cierta manera la composición y la forma corporal, independientemente del tamaño. Después vamos a ver, como decía ya el profe, que hay otros métodos para determinar cuántos kilos de masa muscular tenés, cuántos kilos de masa adiposa. ¿Okay? El somatotipo nos va a ayudar a estimar eso, poder diferenciar si tiene masa muscular o si tiene más masa adiposa. Que lo divide en 3 componentes: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Bien. Bien. Ya hablamos anteriormente. Endomorfismo es la gordura relativa. Mesomorfismo es la musculatura relativa. Y ectomorfismo es la linealidad. ¿Cuán largos son para lo que pesas? Usted con 3 números puede definir antropométricamente una persona con somatotipo. Ahora vamos a jugar, vamos a ver si pueden definir una persona con 3 números. ¿Ok? Bien. Bien. Esto es muy importante que lo tengan. Ahora vamos a jugar, a ver quién puede acertar cómo es la composición de las personas que les voy a poner. Si vos el endomorfismo te da entre 1 y 2,5, es que es muy bajo el endomorfismo, o sea que tiene poca grasa. ¿Entiendes esto? ¿Muy bien? ¿Me explico? Bueno, si tiene entre 3 y 5 es moderada, si tiene de 5 a 5,5 a 7 es alta, y si tiene más de 7,5 es muy alta. Esto es, en la gordura relativa, si tenés 1, sos poco gordo. Si tenés 7,5, sos bastante gordo, que si te dan 3,5, la gordura relativa es menos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con la mesomorfia, lo mismo pasa con la ectomorfia. ¿Ok? Bien. Bien. Nórdico. Tiene 109 años. Mide 88 y pesa 81. Bien. De acuerdo
¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiene endomorfia? Del 1 al 7,5. ¿Qué les parece? Tienen, 2, dicen, tiene poco, 2. 2, bueno, nos quedamos en 2. ¿Y de mesomorfia? Tiene bastante, ¿no? Tampoco. Bien. ¿Cuánto? 4. Dale, me quedé con 4. ¿Ok? ¿Y de ectomorfia? La masa en relación a la altura. 5. 5. Entonces, más o menos lo definieron 2, 4, 5. A ver. Bien. El primero no estuvo mal, es verdad, 1,5. ¿Okay? El segundo tenía bastante musculatura. ¿Okay? Y el tercero, al tener más musculatura, el sujeto se vuelve menos longilíneo. Entonces le baja la longilineidad en este caso. ¿Ok? 1, 1,5, 6,5 y 3. Sigue. Bien. A pesar de que no existe un límite superior, se han encontrado medidas de 12, generalmente los sujetos suelen estar hasta 7,5 u 8 como máximo. Siguiente. Bien, siguiente. Dale. Otra. Bien. Ejemplo. Atleta de elite. Un atleta de elite, varón, gimnasta, tiene el endomorfia 1,7 y las mujeres 2,7. En las mujeres la viscosidad en la salud es aproximadamente un puntito más. ¿Okay? Cuando ustedes piensan en cuándo endomorfia tiene un sujeto, en las mujeres es un puntito más. Y en la mesomorfia al revés, un puntito menos. Y fíjense, bueno, estos son maratonistas. 1,7 en los varones y 2,9 en las mujeres. Siguen. Brad Pitt, hace Luciano. Bueno, ¿quién se anima? A ver, ¿cuánto? ¿Amarillo como está ahora? Está bueno. Seguramente ahora le bajó la mesomorfia. ¿Cuánto? Endomorfia, la gordura, siempre nos vamos primero en endomorfia. ¿Cuánto? 2 allá. Bien. ¿Y la musculatura cuánto? 4. 4, 5, vale. ¿Y la linealidad? 1. 3. A ver, ¿qué nos dice el destino? Bien. Bueno, fíjense que a la endomorfia generalmente más o menos nos acercamos. ¿Vieron? La mesomorfia tiene 5, ¿verdad? Tiene bastante desarrollo muscular y 4,5 en la ectomorfia. Bien. Siguiente. La mesomorfia en deportistas de élite es aproximadamente de 4,3 en las mujeres, 5,5 en los gimnastas y los de resistencia 3,9 en las mujeres y 4,4. Generalmente en las mujeres desciende un poquito respecto a los varones la mesomorfia. Entonces recuerden esto. La endomorfia, que es la gordura relativa, aumenta un poquito en las mujeres. Y en la mesomorfia, que es la musculatura relativa, disminuye un poquito. Se lo digo esto porque ahora les voy a poner mujeres. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Bien. No es mujer, pero igual es uno igual. Bien. 1,78 y pesa 86 kilogramos. Como verán, fíjense, en los hombros no hace poca actividad, ¿ok? Pero sin embargo está gordito. ¿Okay? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es endomorfia? 5 de endomorfia, dale. De mesomorfia, del 1 al 7, ¿cuánto? Mesomorfia, la musculatura, ¿cuánto? 3. Dale. Y 1,78. ¿Cuánto de linealidad? 5, 4, 5, 6. Dale. A ver, vamos. Bien. Estamos acercándonos más. ¿Vieron cómo vamos avanzando el ojo en esto? 4,5 en la mesomorfia, ¿verdad? No tiene un desarrollo muscular, lo ves en los hombres, no tiene un desarrollo muscular, tiene 3 de masa muscular y tiene, sin embargo, es bastante lineal, bastante alto, de 1,78. 4 de 100. Bien. Y esta última, la última, no más. También, hace como 15 años, ¿ok? Bien. Bueno.
Recuerden ahora, hagamos este ejercicio. Lo que yo pensaba en los varones, en la endomorfia le aumento un putito. Y lo que yo pensaba en la mesomorfia le bajo un tantito. ¿Qué me dicen de Madonna? ¿Cuánto de endomorfia? 2 allá, ¿alguien más? 1, acordate que mujer. 3 algunos, dale. ¿Y de mesomorfia? 5, acordate que mujer. Bueno, bien, a ver, veamos. Bien, 3, ok, allá bien, la había restado, voy a sumarle un punto, ok, en la endomorfia, en la mesomorfia 3 y 4,5, es bastante lineal, no pesa tanto. La ectomorfia se calcula el peso corporal al cubo dividido la altura. Siguiente. Bien, siguiente. La ectomorfia de los atletas va a depender generalmente de la categoría. Las categorías más livianas de peso corporal generalmente tienen más linealidad y las categorías más pesadas generalmente la ectomorfia es menor. Bien. Como verán acá, este sujeto pregunta, ¿cuál es la mayor característica que tiene? Ya nos jugamos con los nombres. ¿Qué resalta de él? La endomorfia, la gordura relativa, la mesomorfia, que es la musculatura, o la ectomorfia, que es la linealidad. La ectomorfia esa. A ver. ¿Sí? ¿Tienen razón? ¿Vieron? Y esto es gratis. No. Yo voy a empezar, a ver si tenía la siguiente. Mirá, llegó a pesar, y esto es un dato interesante, ahora les voy a decir por qué. 98 libras dividido por 2,1, hablando de 43 kilogramos, ¿no? Midiendo unos 70 y pico, bueno, lo va a pesar muy poco. Yo trabajé 10 años en un tratamiento de bulimia y anorexia. De hecho, en el Congreso de Chile que hubo de antropometría presenté un trabajo en anoréxicas. ¿Ok? ¿Qué nos pasa? Y esto es importante, y especialmente es importante también en los procesos de entrenamiento. Muchas veces nos cargamos mucho de entrenamiento, nos vamos midiendo con el peso corporal, y a veces lo que vamos perdiendo es masa muscular y no masa adiposa. Entonces, cuando usted pierde mucho peso, comienza a disminuir, por una cuestión de supervivencia, comienza a disminuir más la masa muscular que la masa adiposa. Porque recuerden que el tejido graso sirve para, para algunas funciones hormonales de estrógeno, corregime Andrés, sirve para funciones hormonales de estrógeno. Entonces, se deja de perder tejido adiposo y se comienza a perder más masa muscular. Entonces, ojo con la disminución de los pesos. ¿Okay? Hay que tener en cuenta esto. Ahí es donde viene la pincita. Lo que pasaba con las anoréxicas, con algunas anoréxicas, es que disminuían mucho el peso corporal, pero bajaban mucho lo que era la masa muscular. Entonces, por ejemplo, yo daba educación física ahí, entonces lo que pasaba era que había chicos que se seguían viendo flácidas. Ese era el término. Se veían flácidas. Vos cuando hablas de flácidas, sí, bueno, que como que no tiene firme el tejido. Y sí, porque disminuía más a veces la masa muscular que el tejido adiposo. Entonces, hay que tener cuidado, como dije anteriormente, con el tema de bajar de peso en exceso. Deben irse controlando y especialmente si pueden hacer antropometría o al menos utilizar las pinzas de pliegues cutáneos, eso les va a ser válido para su proceso y optimizar el proceso. Siguiente. Siguiente. Esto ya lo vemos. ¿Para qué te va a servir la antropometría? ¿Cómo vamos de tiempo? Te quedan 15 minutos. 15 minutos. Bueno. Comparar deportistas. Te va a servir para comparar deportistas, diferentes tipos de deportistas, te va a servir para tu propio proceso. En la pretemporada, la composición corporal, o fuera de temporada, la composición corporal no va a ser la misma que competencia. Vos no podés tener el mismo, ustedes lo saben, los deportistas de experiencia, que no van a tener el mismo rendimiento durante todo el año. Por lo tanto, la composición corporal no va a ser la misma durante todo el año. Va variando.
Entonces, la antropometría te va a ayudar a eso, a determinar cómo va variando tu composición corporal. Por otro lado, siguiente, ¿verdad? Siguiente. Bien. Por otro lado, nos va a ayudar a comparar a los deportistas. ¿Ok? Por ejemplo, vemos la composición de una atleta de resistencia, los deportes de conjunto, que generalmente tienen mayor proporción de masa muscular. Siguiente. Estos son datos del Senado. Hace como 15 años que tienen estos datos, pero son muchísimos datos. ¿Ok? Tomamos diferentes deportes y sacamos un promedio. En promedio, una deportista femenina tiene 3.5 de endomorfia, 3,9 de mesomorfia y 2.4 de ectomorfia, de la ideal. Un atleta masculino tiene 2.3, 4.6 y 2,8. ¿Okay? Fíjense que en las mujeres atletas tienen generalmente parecido la endomorfia a la mesomorfia, y en los masculinos hay unos 2 puntitos más en la mesomorfia que en la endomorfia. Esto es hasta natural por el tema de la cantidad de los niveles de testosterona y el mayor desarrollo de masa muscular en los varones. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Siguiente. Siguiente. 500 adolescentes de San Rafael Mendoza. Medidos. ¿Okay? Fíjense las endomorfias y las mesomorfias. Fíjense que ya desde los 12 años hasta los 18 años, la mesomorfia es lo que más sobresale, lo que va sobresaliendo en los niños, a pesar de que están creciendo y hay que tener en cuenta esto, en niños y adolescentes. Fíjense cómo después de los 15 y 16 años ya sobresale más aún lo que es la mesomorfia en los varones. ¿Sí? En cambio, en las mujeres se mantiene la mesomorfia y aumenta lo que es la endomorfia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, también puede servir como análisis para la imagen corporal. Nos da proporciones. Lo que no nos da esto no nos dice cuántos kilos tengo, cuántos kilos de masa muscular, cuántos kilos de masa adiposa. Para eso se utiliza el método de 5 componentes, que por supuesto por razones obvias no lo vamos a ver hoy. Es un método en el cual usted puede saber cuántos kilogramos de masa muscular tiene, cuántos kilogramos de masa adiposa tiene. ¿Okay? Se hacen mayor cantidad de medidas, se hacen 20 medidas a un sujeto, ustedes van a ver que le miden, me parece un traje, el diámetro óseo. Mauro, me puede ayudar. Bien, se miden algunos diámetros, como por ejemplo el diámetro del húmero, el diámetro del fémur, ¿ok? Y lo que se miden son anchuras óseas, porque, gracias, porque lo que se intenta calcular es cuántos kilogramos de hueso, cuántos kilogramos de masa adiposa, cuántos kilogramos de masa muscular. Eso es lo que se hace con el método 5 componentes, que es un método más avanzado que el somatotipo. A ver, como para poder cerrar la idea. ¿Qué es lo que hace el somatotipo? Te da una idea de la proporcionalidad de tu cuerpo. ¿Okay? No te dice cuántos kilogramos. ¿Okay? ¿Sirve el somatotipo? Sí, mucho más que el índice de masa corporal. El índice de masa corporal simplemente no te podía diferenciar masas. Vos te subís arriba de la balanza, y para la balanza, 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo es lo mismo, es 1 kilo. ¿Se entiende esto o no? Por lo tanto, 1 kilo de masa muscular y 1 kilo de masa adiposa es lo mismo para la balanza. No te puede diferenciar eso. En cambio, el somatotipo sí. El somatotipo, vos hacer algunas mediciones, podés determinar y establecer diferencias. Pero yendo un poco más allá, si vos querés saber los kilogramos, tenés que utilizar, podés utilizar lo que se llama el método de 5 componentes. En antropometría hay todo un una estandarización en cuanto a los lugares donde se miden los puntos anatómicos, en cuanto a las mediciones, cómo se realizan, cómo se ubica la pinza, y todo esto lo nuclea una asociación que se llama ISAC, que es la Asociación Internacional en Avances en Medicina y Antropometría. Está en más de 50 países. Establece diferentes tipos de niveles, en eso está muy organizado la ISAC,
que te dice, bueno, vos sos antropometrista, ¿qué nivel sos? 2. ¿Vos? No, yo lo hice. Hiciste un introductorio. Porque estaba estudiando y me llevaron a un equipo de hockey. Me diste un equipo de hockey, buenísimo. Bien, la ISAC te pone diferentes niveles. Él hizo el nivel 1, que era el básico, aprendió a hacer somatotipo primero, y después hizo el nivel 2, donde ya aprendió a hacer el método de 5 componentes, ¿no es cierto? Bien. Bueno, después estamos en los niveles 3, que somos docentes, nosotros podemos dar cursos, y después están los niveles 4, que son algunos investigadores en el mundo, que hay muy pocos. Está bastante estandarizado y está bueno como para poder darle determinados protocolos a las revisiones. En eso es muy bueno la ISAC. Por otro lado, un curso de la ISAC hoy básico te cobran $60 que le tienes que mandar a la ISAC más la cantidad de horas que se capacitan. Un curso dura 24 horas reloj, ¿okay? 24 horas de clases. No puede dar más de 8 días, 3 días, 8 horas es lo que dura un curso. Los costos son muy altos, es muy difícil acá hacer certificación. Nosotros en Neuquén hemos formado más de 100 antropometristas. Los hacíamos lo más económico que podíamos, pero bueno, ahora se hace mucho más difícil. Bueno, pero ¿a qué va la idea? Que está todo homologado, hay manuales con los cuales usted puede ver las mediciones de ISAC. Usted puede medir antropometría, usted puede hacer una medición de TNIR. Sí, te lo puedes comprar, se lo puedes comprar, este es chileno, lo puedes comprar en calibres argentinos, vos ves, auspicia calibres argentinos, ¿no? Lo puedes comprar en calibres argentinos, Faga también tiene para vender tu pinza, no es ilegal que vos compres una pinza, ¿okay? Tampoco es ilegal que vos midas. De hecho, las mediciones que vos haces, no haces diagnóstico de salud. Cada uno tiene que ver hacia dónde va su profesión para poder ver para qué le sirve. ¿Okay? Entonces, antropometría puede ser cualquiera. Hay cursos introductorios de antropometría, también los pueden hacer. Y si no, si quieren hacer una ISAC, en internet hay un montón de cursos ISAC que pueden hacer. ¿Okay? Seguimos. No sé por qué me fui para allá. Seguimos. Bueno, ¿cómo puedes obtener el método, el somatotipo? El somatotipo lo puedes obtener de dos maneras. La puse 3 porque uno es combinado. El primero es combinado. El segundo, el fotoscópico. El fotoscópico es lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Ok? Interpretar con imágenes que se sacan 3 fotos de frente, de perfil y se saca de arriba, ¿ok? Y se van midiendo proporciones. Se puede estimar la composición corporal. Y si no, con el método antropométrico, que es lo que intentamos hacer nosotros hace rato con Mauro. ¿Okay? Le hice 3 mediciones, en el método antropométrico son 10 mediciones que te tengo que hacer, lo cargo en el software, ¿okay? Y ahí puedes estimar. ¿Okay? Puedes estimar tu endomorfia, tu mesomorfia y tu ectomorfia. Dale. Siguiente. Otro. 10 mediciones. Las mediciones que se hacen son las siguientes. 2 puntos. Sigue. Acá vamos pasando, Dale. Estatura y peso. Dale. Bien. Pliegue cutáneo. Siguiente. Pliegue subescapular, que lo acabamos de ver. Dale. Pliegue bicipital. Pliegue supraespinal. Siguiente. Pliegue pantorrilla. Siguiente. Bien. También tenéis que medir 2 diámetros óseos. Uno se lo acabamos de mostrar acá con Mauro. Dale. El diámetro del húmero y el diámetro del fémur. ¿Okay? Para ver las anchuras óseas. ¿Dale? Y 2 perímetros. Brazo de flexión y pantorrilla. ¿Okay? Así podés hacer una medición antropométrica para poder determinar el somatotipo. Vuelvo a repetir, no es difícil, simplemente es práctica. Vamos terminando, ¿dale? Bueno, como dijimos anteriormente, sirve para estimar la forma y la composición corporal. Siguiente, dale. Perdón que lo voy pasando, pero así podemos, no sé si nos quedan 5 minutos para alguna pregunta. ¿Ya estoy? Sí. Listo, Dale bueno, tiempo, gracias. pero- Sí, pasar. Bueno, ahí está. Si alguien tiene alguna duda, ya. En menos de 15 minutos. Mauro, ¿qué opinas de los equipos
equipos electrónicos Bien. que se venden. Bioimpedancia eléctrica, por ejemplo, bioimpedancia. ¿Ves esa balancita que vos te parás y te mide con el peso? ¿Cómo? Yo tengo una. Ah, bien. Son muy buenos. Sí. Pasa lo siguiente. Lo vas a hacer. Te subís a la balanza, ¿ok? Y después vas, te vas a poner la edad, bla, 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 y después tomate 1 litro de agua y pesate de vuelta. A ver cuánto te da el porcentaje de grasa si te da igual. Igual la recomendación es que te peses sin ropa, Sí. que no sea después de comer. Tiene Claro, pidiendo un protocolo para ver. Bueno, a lo que iba con esto es de que lo que hace la bioimpedancia eléctrica te pasa una corriente imperceptible, pero no lo sentís, y lo que hace es ir por los lugares que tiene líquido, que es la masa madre. ¿Han escuchado hablar de la masa madre y la masa grasa? Bueno, todo lo que no es magro es graso, es lo que intenté estimar. Lo que mide se denomina método de 2 componentes, magra o grasa, ¿ok? Ventaja es rápido. Vos decís, antes que pesarme solamente, y sí, está bueno, porque si vos lo haces sobre vos varias veces, teniendo en cuenta esto del líquido, de la no deshidratación del sujeto, te puede llevar a acceder en un proceso longitudinal. Ahora, tiene error en cuanto al método de base. El método de 2 componentes, que es otra charla, se basa en el peso hidrostático del sujeto. Te lo cuento sin 10 segundos. En los años 50 discriminaban a los... pasó con varios jugadores de fútbol americano que querían ingresar a la Marina y los discriminaban porque eran muy pesados. ¿Okay? Como eran muy pesados y sé que tener mucha masa adiposa es perjudicial para los que les mueren muchos metros. ¿Okay? Entonces los discriminaban. Entonces vino un sujeto, me olvidé el nombre, que justamente 20 también Marino dijo, no, este sujeto no es como un sujeto de eso. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser para poder diferenciar las masas corporales? ¿Qué hizo Benke? Agarró el grafísico, lo que hizo fue meter, por ejemplo, utilizando el principio de Arquímedes, ¿se acuerdan de la corona que, bueno, Arquímedes le piden diferenciar si una corona era de plomo o era de oro? Entonces lo que hace Arquímedes es meter como estoy diciendo, ¿no? No, una hora más tarde. Bueno, no. Arquímedes mete la corona de oro y mete la corona de plomo y ve que con el mismo tamaño es diferente de densidad. Una desplaza menos líquido que el otro. ¿Me expliqué o no? Sí. Bueno, así. Lo mismo pasa con la grasa y con el músculo. Vos si metés 1 kilo de músculo y metés 1 kilo de grasa, la que más va a desplazar grasa, líquido va a ser la grasa, porque tienen más volumen para lo que pesa. ¿Se entiende esto o no? Bien. El kilo de plomo y el kilo de plomo, lo mismo. Tiene más volumen el kilo de plomo. Eso es lo que intentó hacer Benke. ¿Ok? Agarró, entonces, metió sujetos obesos y metió a los jugadores de fútbol americano y vieron que los jugadores de fútbol americano tenían más densidad corporal, eran más pesados para su volumen. Entonces ahí pude establecer la diferencia entre las dos masas, entre la grasa y entre la masa madre en este caso, porque involucraba el hueso y otras masas. Bien, esas balanzas se basan en eso, en el método de Benke. Beneficios, son fáciles de utilizar, vos lo pesás y rápidamente tenés un porcentaje de grasa corporal. Contras, es un método doblemente indirecto. Benke no lo diseñó para medir porcentaje de grasa. Benke lo diseñó para medir sujetos más magros, punto. Medía densidad corporal. ¿Okay? Entonces, y segundo, es un método doblemente indirecto la definición de 2 componentes, porque se basa en un método indirecto que es el de Benke. Esa es la crítica. Por eso cuando hablamos en la ISAC, van a ver que cuando tienen que determinar cantidad de kilogramos, utilizan el método de 5 componentes. ¿Ok? Pero bueno, como hablábamos anteriormente, si usted va a hacer un proceso longitudinal y va a utilizar un solo sujeto, posiblemente pueda ser útil.
No sé si respondí. Una pregunta más y listo. Bueno, una pregunta. Me parece re importante esto. Se puede usar mucho en el inicio de la actividad física, ¿verdad? Para una persona, en la prevención. Sí. Porque si vos detectás mucha grasa y poco músculo, Dale. y esa persona quiere de lleno arrancar con alguna actividad, lo frenás y decís, no, pero vos no podés empezar con esto porque podés tener problemas cardiovasculares, por ejemplo. Me encantó, buenísimo. Tenés razón. ¿En qué sentido? En que un sujeto con mucha masa grasa no es lo mismo que un ex jugador de rugby, ¿ok? Un pilar que dejó de jugar y que tiene algo de grasa, pero tiene más masa muscular. Y es lo que decís vos, si ellos van a empezar a hacer actividad física, los dos son totalmente diferentes, las necesidades son totalmente diferentes. El primer sujeto que mencionaste posiblemente deba hacer más fuerza antes de empezar a hacer ejercicio aeróbico, ¿okay? Y el otro sujeto habría que medirle la fuerza, a ver cómo está, para ver si puede empezar a hacer algo aeróbico. Pero es como decís vos, al inicio debería estar. Es importante que poder promocionar esto. La verdad que está muy bueno para, digamos, aplicarlo en un montón de lugares donde se inicia la actividad física. No tenemos idea y en realidad esto es como la base de la prevención para lesiones futuras. Nosotros tenemos, justamente, mira, en estas charlas que están haciendo acá Andrés, bueno, por algo nos conectamos siempre con Andrés, tenemos en la ciencia del ejercicio un grave problema que es los diagnósticos. Nosotros, los profes, nos cuesta mucho diagnosticar. Entonces, doy en un profesorado de educación física acá en IFES, en Neuquén, y nos cuesta mucho diagnosticar. Entonces, no tenemos formación en la ciencia básica en evaluación, en diagnóstico de rendimiento deportivo. Entonces, es lo que decís vos, ¿con qué criterio llevo a caminar o a trotar a un sujeto? ¿Llevo al de rugby o al sedentario? Si no hice un diagnóstico. Entonces sí, tenés razón, en el medio debería estar más implementado. Por eso es que nosotros nos dedicamos a hacer esto gratis. ¿Okay? Nosotros damos cursos, ahora me va a decir que estoy vendiendo el kiosco. Pero no, él es el director de capacitación en el ministerio. Nosotros estamos dando justamente ahora en Zapala, nos acordamos de dar un curso en introductorio de antropometría. Nosotros queremos que todo el mundo se antropometría, todo el mundo mida. Después si haces el ISAC, buenísimo, te formás más, tenés mayor nivel de formación y tenés más herramientas, podés hacer más cosas. Pero sí sería básico que al menos esto no sea algo extraño, algo que traje yo ahora, que todos pudieran conocer esto y pudieran medir. ¿Se entiende esto? Por eso nos ayudaría el diagnóstico en el rendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Y además,